Muy buenas noches. El mayor de los hijos de Jordi Pujol, Jordi Pujol Jr., o JP2, como él se hacía llamar en la administración, o Pujol Ferrusola, o lo que ustedes quieran. El chulo, el impetuoso, el pretencioso, el grosero, lo que ustedes quieran. Está en la cárcel. Gran novedad. 5 años tan solo después de que su amante, Victoria Álvarez, le dijera a los tribunales españoles: oiga, que es que me lleva de juerga por ahí, bajamos de Andorra con una mochila y unas bolsas de basura que por casualidad he abierto y estaban con mazos así de 500 euros cada billete. Y además, oiga, que le oigo hablar con su madre y hablan de si me has traído los 400.000 euros que te pedí o si me los vas a bajar antes del lunes. A ver, 5 años. 5 años han tenido que pasar. Nos vamos a plantear muchas preguntas aquí esta noche. Una de ellas es si había una orden para que no fueran detenidos los Pujol. ¿Algo ha cambiado? Sí. Los fiscales anticorrupción que han dicho: oiga, señor juez, señor de la Mata, mire lo que está haciendo por ahí. Pero mire lo que está haciendo por ahí es algo que no ha dejado de hacer en los últimos 5 años. De ahí que haya una enorme sorpresa. Sus abogados, Cristóbal Martell, Albert Carrillo, todos muy sorprendidos. ¿Pero cómo ahora esto? 5 años después. Claro. Es que algo que contenía las aguas ha desaparecido. Será el entorno. No sé lo que será, pero ahora le acusan de ocultar casi 30 millones de euros. Le acusan de jugar con paraísos fiscales y cuentas en Paraguay, en Argentina, en México, en Andorra, en Estados Unidos. Yo qué sé. Y le acusan de vender lo que antes había conseguido edificar: el Hotel El Encanto en México, la central logística en Puerto del Rosario, convertirla en líquido. Claro, el líquido es más fácil de mover, sí, repartirla por ahí, producir facturas falsas, buscar alianzas, coartadas, simulación de servicios. Pero eso no es nuevo. De hecho, hace casi un año que ya no lo hace. Y acabó. Y ahora se lo reprochan. ¿Oh? Sorpresa, ¿qué dice usted? ¿Pero cómo? Bueno, pues sí, está en la cárcel por un troleo, un versionado de su papel y de su tremenda burla de la justicia española, tratando de eludir pues 2,5 millones en Andorra, no sé qué en Panamá, algo que en las últimas circunstancias, al final de la semana, que hoy concluye, pues señala con el dedo a doña Marta, a la madre de los Pujol, como pues controller de este montón de millones que dan la vuelta al mundo, y como persona que con su firma daba órdenes a los bancos en Andorra, a una fundación en Panamá, a la cobertura. O sea que aquella señora octogenaria que inspiraba cierta ternura, que fue al Parlamento de Cataluña y dijo: ¡ay, nosotros, pero si estamos con una mano delante y otra detrás, si no tenemos un duro! No se crean nada. Aquí nada es lo que parece. Bueno, vamos a hablar de los Pujol. Como ya habrán visto, les presento a nuestros invitados esta noche. Don Alejo Vidal Cuadras, buenas noches. ¿Qué tal está? Bien, muchas gracias. Don Ricardo Ruiz de la Serna, que le tengo allí, ahora le buscaba yo aquí. ¿Cómo está? Buenas noches. Don Fernando Valls, buenas noches. Buenas noches, Javier. Don Sergio Bravezo. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo que decir que don Sergio Bravezo es concejal en el Ayuntamiento de Madrid de Ciudadanos, que don Fernando es periodista, ya lo saben ustedes, que don Ricardo es abogado y que don Alejo es político, o fue político. Eso es. Fue político y como yo grandes... Y otras cosas. Grandes amigos, de física nuclear ahí, nada. Sí. Y otras cosas mucho más importantes que ser político. Pero sobre todo fue como yo destacado miembro de los fans de la familia Pujol. Bueno, dejémoslo ahí, ¿no, don Alejo? ¿Sorpresa? ¿Ha tenido usted sorpresa o, en fin, le parece que esto llega tarde? Bueno, a mí lo que me tenía intrigado era lo que tardaba la justicia en tomar algún tipo de medida enérgica contra esta organización de delincuentes, ¿no? Yo estuve en el Parlamento catalán del año 1988 al 1999, 11 años, de los cuales 6 años, entre el 90 y el 96, fui presidente del Partido Popular de Cataluña y presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Cataluña. Entonces tuve ocasión de tratar bastante
a don Jordi, ¿no? Es decir, tuve con él muchos debates de política general y, en fin, tuve ocasión incluso de estar con él reunido a veces a los dos, a solas, ¿no? Y es un personaje realmente notable, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Lo que pasa es que ya en esa época, usted lo recordará, los rumores eran constantes y se multiplicaban, ¿no? Y se hablaba, pero claro, nadie aportaba pruebas documentales serias. Entonces, lo que ya entonces se rumoreaba y se decía, y a mí me han dicho y tal, ahora pues ya está en manos del juez, con, en fin, abundancia de indicios, ¿no? ¿Qué es lo que tenía la familia Pujol? Pues la familia Pujol tenía un sistema de saqueo del erario público, por un lado, y por otro, de explotación del poder. Es decir, toda una serie de maniobras de diverso tipo. La típica era, pues, financiación ilegal del partido, de la cual se quedaban una parte. Otra era concesión en licitaciones públicas a empresas y, a cambio, recibir la correspondiente mordida con una parte, comisión, digamos, para la familia, ¿no? Claro, esto, durante los 20 y tantos años que estuvo Pujol en el poder, pues era una máquina de hacer dinero. La UDEF hablaba de 1.500, incluso se llegó a hablar de 3.000 millones de euros, lo cual es realmente asombroso, ¿no? Y eso duró todos estos años hasta que al final, pues, hubo, como siempre, estas cosas. Hemos estado escuchando la música del honor de los Prizzi, ¿no? Siempre en todas las películas de la mafia, siempre acaba la cosa fallando por dos motivos. Uno de estos dos. O una novia despechada, ¿no? La mujer despechada, o el contable que se va de la lengua. Siempre. O sea, siempre es esto. En este caso ha sido la mujer despechada, ¿no? Entonces, bueno, ahora pues la justicia por fin ha actuado, muy tarde, y yo lo que quiero, digamos, señalar es que había un elemento muy preocupante de la historia, y es que Pujol en el Parlamento de Cataluña, cuando comparece en el Parlamento, en la Comisión de Investigación, él amenaza y dice, en catalán, si estallan las brancas, al final cau tot l'arbre. O sea, si vamos cortando ramas, al final se cae el árbol. Lo cual es una amenaza velada, pero clara, bueno, ¿no? Muy velada tampoco. No muy velada tampoco, ¿no? Bueno. Entonces, como se dilataba tanto el procedimiento y cada vez que comparecía el uno y el otro, sobre todo Jordi, que es el campeón, ¿no? Nunca salía camino de la cárcel cuando estábamos todos esperando. Ahora sí, pues claro, los indicios, las pruebas, las evidencias eran tan abrumadoras que pero esta vez no pasa. Y no. Entonces, claro, la gente empezó a consolidar su estado de opinión en el sentido de hay miedo a lo que él pueda decir. O sea, el gobierno, ¿no?, tiene miedo a lo que él pueda decir. El Partido Popular, el Partido Socialista, tienen miedo a lo que él pueda decir. Y por eso no acá. Por tanto, yo creo que esta entrada en prisión de Jordi Pujol Ferrusola no solamente, bueno, nos devuelve una cierta tranquilidad respecto a la justicia, sino que acaba con este estado de opinión realmente alarmante de que él estaba coaccionando o chantajeando a los dos grandes partidos nacionales, ¿no? Fernando, ¿ha sido sorpresa para ti? Tú que has seguido mucho el avatar de la Audiencia Nacional, cuando esto estaba en manos de Pablo Ruz, que no quería abrir ni de coña las denuncias de la amante despechada, en fin, que has ido viendo cómo venían, pero sin prisa, ¿eh? Recuerdo que, hombre,
El padre reconoció lo de Andorra el 25 de julio y Ruz le citaba a Jordi Pujol Ferrusola para el 16 de septiembre. Ninguna prisa. Sí, para mí es una sorpresa el momento de que se ha destapado este caso. Recuerdo que Jordi Pujol lo ha sido todo en Cataluña. No solo en Cataluña, en España. O sea, Español del año. Ha sido la muleta en la que se han apoyado gobiernos nacionales para sostener al poder. Hasta ahora Jordi Pujol era una persona intocable. Y es evidente que algo ha cambiado esta semana, estos días. Es evidente. El momento en que se desata todo no es casual, bajo mi punto de vista. Yo estoy de acuerdo con Yo ayer estuve en Moncloa, ayer viernes en Moncloa, y pregunté al gobierno por si había habido algo, había detectado algo. El ministro de Justicia había aportado una información, no me dijeron nada. Es decir, el gobierno pasa de puntillas sobre este caso. Pero es evidente que algo ha cambiado. Lo primero, para que el juez decrete la intervención del teléfono móvil de Jordi Pujol Jr., eso es una intromisión en la intimidad de una persona, es que algo grave la debió presentar, algo gordo la debió presentar la UDEF. Ahí hay algo. Y eso ha venido esta semana. Recordemos que esta semana es cuando precisamente Ignacio González ha entrado en prisión y cuando Esperanza Aguirre ha dimitido. Es decir, la semana horribilis del PP, del gobierno del PP. Quiero recordar que el caso Pujol es infinitamente mayor que el caso Lezo. En el caso Lezo estamos hablando... En términos monetarios, quieres decir. Sí, hablando de un desvío, de presunto desvío, de 23,5 millones. Habéis dado las cifras del caso Pujol. Estamos hablando de que en el caso Lezo hay 7 personas en la cárcel, provisional, pero en el caso Pujol solo hay una persona de momento. Bueno, yo creo que el momento no es casual, y a muchos nos ha sorprendido. A la gente que estamos en la Audiencia Nacional nos ha sorprendido bastante el momento, la oportunidad. Don Ricardo. Fíjate, Xavi, que para que se acuerde prisión provisional, tiene que darse, la prisión provisional tiene un régimen bastante severo, en el sentido de que tienen que concurrir unas causas que se tienen que acreditar, y en general la jurisprudencia del Supremo, hay alguna excepción, pero en general el Supremo tiende a ver menos procedente la prisión provisional a medida que la causa se va alargando, de tal manera que si la prisión provisional se acuerda en las primeras horas o en los primeros días posteriores a las detenciones y, digamos, a la explotación de la operación policial, puede ocurrir que se acuerde. Es decir, es frecuente que se acuerde porque puede haber o riesgo de destrucción de pruebas, o riesgo de fuga, o riesgo de daño para los bienes jurídicos de la víctima o alarma social. Voy a leer eso. Dice el juez de la Mata: el segundo lugar, y muy importante, para conjurar el riesgo de reiteración delictiva. Sí. O sea, actividades que desarrolla este Jordi Pujol Ferrusola y que tienen por objetivo deshacerse o colocar a mejor recaudo dinero de la familia Pujol. Sí, pero mira de cuándo es la causa. ¿La tienes en el encabezamiento? Sí, 28 de diciembre del 12, 5 años. Claro, es decir, 5 años después, no quiero decir que, por supuesto que la reiteración delictiva debe perseguirse, pero el riesgo de reiteración delictiva, caramba, se ha estado dando durante 5 años. Uno ya podría llegar a un punto en el que podría decir, mire, el riesgo de reiteración delictiva se hace a ciencia y paciencia de las autoridades. Realmente, eso es muy llamativo. O sea, muy desconcertante. Que hayan pasado 5 años antes de tomar una medida realmente, pues, significativa, ¿no? Entonces, bueno, claro, si dejamos volar la imaginación, ¿no? Pues podemos pensar que efectivamente había miedo a algún tipo de revelación que pudiera hacer Jordi Pujol, senior, ¿no? O que, bueno, se ha dejado un margen largo para que hubiera tiempo de ocultar debidamente determinadas sumas que garantizasen una tranquilidad de cara al futuro, ¿sabes? No lo sé. Sería duro eso. Sí, pero lo que... Mira, yo... a ver, mi larga experiencia en la vida me ha demostrado que las cosas siempre tienen causas y tienen efectos, ¿no? Entonces, cuando una cosa es muy rara, tienes que buscar alguna explicación que sea lógica y que sea plausible.
Los franceses dicen siempre aquello de que cuando no entiendes algo, cuando algo es muy extraño y nadie lo entiende, dice que hay dos pistas siempre. Chercher la femme y chercher l'argent. O sea, busca a la mujer, busca el dinero. Y entonces, bueno, pues en este caso, pues quiero decir, como no es normal que pasen 5 años, porque lo acaba de explicar Ricardo, o sea, ¿qué sentido tiene tomar medidas cautelares tan fuertes? Sin perjuicio, bueno, a lo mejor había un clamor de indignación hubo en algún de que estuviera en libertad. Una orden para que no fueran detenidos y esa orden ha cambiado. Sí, hay una de las sensaciones que da, especialmente por el poder que tenía Jordi Pujol en Cataluña, es que el caso estaba como suspendido, como en un limbo. Y eso es una de las sensaciones que nos hemos ido preguntando que qué estaba pasando, mientras que los demás casos de corrupción, pues íbamos teniendo noticias, sabíamos que había vida detrás de esos casos de corrupción. Este, en cambio, estaba suspendido en un limbo, algo que no llegábamos a entender. Es verdad, parece casualidad, yo no creo mucho en las casualidades, que en el peor momento del Partido Popular, con diferentes casos, una situación crítica del partido en el gobierno, pues ahora tenemos esta entrada en prisión. Pero sí que también una de las cosas, quiero incidir igualmente en el poder que tenía la familia Pujol. Pues una familia que en verdad es una banda organizada. O sea, eso lo tenemos que tener muy claro, que va de familia, pero es una banda organizada. Una familia que, por ejemplo, la señora Ferrusola tenía una empresa, lo recordaréis todos, tenía una empresa de jardinería. Hidroplant. Exacto. Y que el mismo Fútbol Club Barcelona tuvo que plantar el césped de la señora Ferrusola. Un césped que duró apenas 3 meses y que se tuvo que cambiar porque aquello era un patatal. Se lesionaban los jugadores. Pero eso es un ejemplo del poder que tenía la familia Pujol para entrar en cualquier tipo de institución y utilizarla a su favor. Y termino muy rápido. Sí que me parece que este es un buen paso. Este es un buen paso, pero me gustaría que se hiciera todo con muchísima más velocidad, porque lo que no me gustaría es justamente lo que estaba comentando, que se esté haciendo una cajita por si acaso me tenga que retirar. Bueno, han cambiado, nos vamos a ir a publicidad, pero antes les quiero recordar las 3 cosas demostrables, palpables, que han cambiado. Yo no puedo demostrar que hubiera una orden que evitara que detuvieran a los Pujol o que los encarcelaran, no lo puedo demostrar, pero sí puedo demostrar que ya no está el mismo ministro del Interior, puedo demostrar que ya no está el mismo juez instructor y puedo demostrar que ya no está el mismo fiscal anticorrupción. Y por ahora nos quedamos ahí. Nos vamos a publicidad, a la vuelta continuamos. Bueno, antes de continuar con este interesantísimo debate, hacernos preguntas, ¿por qué ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo es el papel del Estado y de sus cloacas para con y los Pujol? ¿Qué hizo uno? ¿Qué hizo el otro? Es muy interesante lo que van a oír, pero antes vamos a repasar quién es quién en el clan Pujol, porque seguro que ya se les ha olvidado mucho de todo esto. ¿Lo han sabido? Sí. ¿Estamos informando al día? Desde luego. Pero esto es tan largo que hasta a mí me aburre. Mira que llevo yo en esto una militancia casi tan larga como la de don Alejo. Vamos a ver el vídeo. Ya lo decía el jefe de la trama, si cae uno, caemos todos. Y tenía razón, porque el juez asegura que ve indicios de que actuaban como una organización criminal. Hasta 3 causas abiertas recaen sobre la familia Pujol, que se compone de 9 miembros y que todos están investigados. Los padres, el matrimonio Pujol-Ferrusola y sus 7 hijos. Los troncos más fuertes del árbol los componen el matrimonio, el expresidente y su mujer Marta. Son los que forjan el patrimonio familiar. Ellos aseguran que les viene del abuelo Florenzi, el padre de Jordi, pero la justicia no lo cree así, porque 140 millones de pesetas que se multiplicaron por la habilidad gestora hasta llegar a más de 3.000 millones de euros es sospechoso. Además, Jordi Pujol reconoció que tuvo todo ese dinero sin regularizar durante 23 años en Andorra, lugar donde su esposa tenía 3 cuentas bancarias abiertas. Pero ¿quiénes conforman el resto del clan?
todos sus hijos. El primogénito Jordi Pujol Jr., aficionado a los coches de lujo y supuesto distribuidor de la fortuna familiar, es el primero a entrar en prisión por haber ocultado 30 millones de euros desde que empezó a ser investigado. Josep vive en Miami y también está relacionado con las actividades del hermano mayor, es decir, con el fraude fiscal. Marta es arquitecto y trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona, también investigada por fraude fiscal. Oriol, que está siendo investigado, además de por su fortuna familiar, por la trama de las ITV. Se le acusa del cobro de comisiones a cambio de concesiones. A Mireia le tocó una vivienda de protección oficial. Y el último hermano con causas abiertas es Oleguer Pujol. A él no solo se le investiga por la fortuna familiar, sino por corrupción. Se cree que era el encargado de blanquear el dinero a través de operaciones inmobiliarias. Ay, la fortuna del abuelo Florenci. Esto lo vino a estropear la hermana del propio Jordi Pujol Soley, el abuelo, el que fue presidente, porque la hermana, que es muy conocida en Cataluña por ser la esposa de un historiador del nacionalismo, Francesc Cabana Vancells, pues dijo, pero qué herencia, pero qué me están contando, nada de nada de nada. Qué desastre. Don Fernando Valls, cuénteme, dicen que esto ha cambiado o empezó a cambiar, se vislumbró que cambiaba cuando vino a declarar a la Audiencia Nacional el pequeño de los Pujol, Oleguer. La Fiscalía ahí pidió ya ingreso en prisión. El juez no lo concedió, pero ahí alguien dijo, esto está empezando a cambiar. Sí, ese es un momento en el que todo cambia. Y te hablo desde el punto de vista de los investigadores de la UDEF. Hay que entender bien qué es la UDEF, cómo es la UDEF. Como decía Jordi Pujol, ¿no? ¿Qué coño es eso de la UDEF? Con perdón. La UDEF es una unidad muy parecida a la UCO de la Guardia Civil, que es la que ha metido en prisión a los de la trama Lezo, a la que se accede con una especialización muy determinada, se accede por un puesto de libre disposición, es decir, a dedo, y que su misión es encontrar delitos económicos. Son gente muy especializada, agentes policías muy especializados. Entonces, sí, ese momento que describe Javier es el momento en el que ellos cambian. Ahí le ven, ese es Oleguer Pujol en una de sus comparecencias ante el juzgado. Los investigadores, los policías, se dan cuenta de que, bueno, que tienen pruebas suficientes y se dedican a escarbar un poco más, ¿no? Ese es un momento. El segundo momento es en el que se produce el registro de la casa de la familia y el juez, sorprendentemente, solo ordena el registro del dormitorio del hijo. Aparecen los investigadores, los policías allí, solo pueden acceder al dormitorio. Claro, esto es como, imagínense, salvando las distancias, ¿no? Pero es como si los investigadores acceden a la casa de Ignacio González y solo pueden acceder a la cocina. Pero si a lo mejor las pruebas están en la habitación contigua, no podían. Entonces es otro momento clave donde ellos aprietan un poco más o ponen un poco más de carne en el asador la investigación. Yo creo que son esos dos momentos en los que cambia y se da un acelerón, digamos, al caso. Bueno, si ustedes se preguntan, oiga, ¿y los catalanes esto cómo lo han encajado? Pues se lo voy a contar de una manera inequívoca. Yo vi a Pujol que le habían habilitado la vivienda del portero de la finca Ronda General Mitre, donde han entrado a registrar recientemente, ya es la segunda vez que van. Allí estaba con sus garabatos, manuscribiendo cosas, en fin, con una estufa de estas, era invierno, y eso sí, con un mozo de escuadra de vigilante. Pero daba pena, daba pena. Bueno, ¿cómo lo han encajado los catalanes? Quizás la prueba sea que ahora Pujol, después de que le quitasen el despacho público al que tenía derecho por unas leyes que había aprobado él, como expresidente de la Generalitat, lo mismo que la Linerito, también se lo quitaron, pues hubo un gran empresario del sector farmacéutico catalán, Antoni Vilacasas, que dijo, hombre, Pujol, casi debajo de un puente, no puede ser. Y le cedió un amplio piso del ensanche, calle Calabria, donde también han ido a hacer registro, no se vayan a penar, han ido a hacer registro hasta Caralps, Girona, que es donde está la casa de los Ferrusola. Una casa que está donde termina la carretera, el pueblo ya no tiene un más allá, si acaso Núria, que está allí enfrente, lejos, ¿no? Monasterio de Núria, las montañas aquellas. Y uno se pregunta, ¿estoy yendo a Caralps o estoy en el circuito de Monza? Porque el asfaltado y la carretera desde la última población donde vive cantidad de gente, Ribas de Fresé, hasta Caralps, es la cosa más lujosa
de Europa. No hay carretera de montaña en Europa como esa. Les doy fe. En fin, bueno, tenemos alguna imagen de uno de estos activos que dice la Audiencia Nacional que este chico, Jordi Pujol Ferrusola, bueno, no tan chico, que tiene pues casi 60 años, nació en el 58. Bueno, de lo que se ha pulido. Por ejemplo, tenemos unas fotos de los Pujol caribeños en el Hotel El Encanto, que está en una explotación que el hijo mayor de los Pujol tenía en el Pacífico mexicano. Se llama Mar Azul Cortés. Tenían previsto ahí hacer pues varios campos de golf, una serie de condominios, una serie de hoteles, creo que hasta un casino. O sea, era como 2000 veces el campo del Fútbol Club Barcelona, por poner un caso, ¿no? Otra de las cosas que se ha pulido es la central logística que hizo en compañía de algunos convergentes de Tarragona, del puerto de Tarragona, en Puerto del Rosario, Argentina, en el río Paraná, el lugar de salida de los graneles, tanto de Argentina como de Paraguay, en donde de repente pues llega un tío que dicen que es muy importante en España y empieza a invertir 12, 13, 14 millones de dólares, construye una terminal de administración logística del grano y ahora, cuando ya empieza a verse repercutido por su amante, se la vende. Hay un socio que tiene en Argentina que se llama Gustavo Shenagan, que primero colabora con los tribunales y luego, no se sabe por qué, aunque se imagina, decide que mejor no, que no va a colaborar con los tribunales. Jordi Pujol Ferrusola vende, se lo reparte con su ex esposa, todo esto estando investigado por la Audiencia Nacional, que es de lo que los chicos de la UDEF se han venido quejando amargamente, y algún que otro periodista ha sido muy tozudo con eso, Esteban Urraiztieta, por ejemplo, justo de reconocerlo, y al final han producido esta reacción bastante virulenta de decir, oiga, yo creo que De la Mata hasta se ha cabreado con su antecesor. Oye, esto es un cachondeo, este tío tendrá que pagar por todo esto, ¿no? 30 millones moviéndolos por donde quiere. Pero por esto digo que lo de la reiteración delictiva hay que verlo con la perspectiva de lo que sucede en casos similares y no digamos en el caso de la delincuencia común. Es decir, cualquier delincuente común hubiera ido a prisión provisional por mucho menos, e incluso en el caso no hubieran hecho falta 5 años de reiteración delictiva, hubiera bastado que hubiese tenido una segunda detención, y si los indicios de la segunda detención hubiera sido que estaba cometiendo el mismo delito, lo hubieran metido, u otro delito, y lo hubieran metido en la cárcel. Entonces, hay cierto clamor de indignación por el agravio comparativo con otro. Iba a decir, no solo con causas de una naturaleza similar, corrupción, blanqueo, sino con la... Tenemos que acreditar la amenaza. Seguro que recuerdan la del nido y las ramas y el árbol y toda esta metáfora de Pujol tan así, pero lo que no recordarán tanto, ahora la vamos a escuchar, lo que seguro que no recuerdan tan claramente, tan vívidamente, es cuando la familia Pujol en Petit Comité iba diciendo a quien les quería escuchar que tenían un dossier que iba a hacer caer la democracia. Literal, sí. Y algunos temieron por el rey emérito y por algunas cuentas soleadas que pudieran haber tenido los Pujol y compartido a la gente de esas cuentas soleadas, Giancarlo Fasana. Pero bueno, vamos a escuchar a Pujol con lo de las ramas, el nido y el árbol. Que me queda un poco sorprendido de este tono. De este tono en que no se aguanta nada, en que no hay nada. Escucha, y sin darse cuenta la gente que si se va agitando la rama de un árbol, al final se cae toda la rama, todos los nidos que hay. Caerá ese, no, es que caerán todos. Y habrá sido responsabilidad de todos los que han practicado este tipo de política. El que manejaba ese cotarro era Daniel Fernández, el de la sandalia cuando fue rato a declarar al Parlamento. Y todos ahí, oh, guana, oh, guana, oh, guana. La presidenta del Parlamento le invitó a comer. Le trató como no tratan a los que van a las comisiones de investigación. Allí todos, el que era señalado así con el dedo, era el representante del PP. Y todos, chitón. Chitón, esta es la pura realidad. Algunos dicen que porque tenían en el gobierno algún valedor que les advertía de todos los movimientos. Yo no lo sé. Lo que sí está claro es que si ustedes se preguntan si los catalanes han interiorizado la chorizada de los Pujol, la respuesta es no. Porque los catalanes
que pueden ver Intereconomía, por ejemplo, muchos lo hacen, sabían y saben perfectamente el abuso, la chulería, la prepotencia de los Pujol y sobre todo del mayor, de Jordi Pujol Ferrusola. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando nos explicaba la colección de coches clàssicos de lujo que tiene? Vamos a oírle. Tinc un Lotus Elan del 65 que el vaig comprar el 1997. Aquest era un cotxe mig bo, l'estat del cotxe. Vaig comprar el 97 també un Mercedes Pagoda. Després, el 97, vaig comprar també un Porsche 356, un Super 90. Portava matrícula americana i vam tenir que posar una matrícula d'aquí. Això fa perdre valor al cotxe, perquè aleshores és una matrícula nova. El bo d'un cotxe d'aquests és que tingui la matrícula original des del primer dia. Tan llaminers són els cotxes. Després, el 97 també vaig comprar un Lamborghini Miura 600, que el vaig voler transformar en un Abarth. El 99 vaig comprar un Ferrari F40, primer Ferrari, que és un cotxe del 67, preciós, de color taronja, molt bonic, 2008. Un altre Ferrari, 328, un Diablo, preciós, molt bonic. I després ja dins de la tormenta que estic posat, perquè la vida segueix, m'he comprat un Mercedes-Benz a l'SLR famós, aquest no és clàssic, el McLaren, que tothom en parla, que és un cotxe que evidentment de primera mà val 600.000 euros. Y de segunda mano 300.000. Bueno, para los que no conozcan todo esto de los coches, el Diablo es un Lamborghini. Otro. Bueno, este tío, en pocas palabras, se descojona de la gente, ¿no? Se descojona del parado, del que no llega a final de mes, del que vota Convergencia, de todo el mundo. Pero si alguien se pregunta, ¿y qué es en la vida para tener esta pasta? Nada. No es nada. No tiene ninguna licenciatura, o si la tiene, nunca ha ejercido de nada, más allá que de ser el cobrador de las comisiones, de las coimas, de los negocios de aquellos que querían hacer algo en Cataluña. Por ejemplo, su hermano Josep. Este sí que es licenciado de algo en Nueva York. Bien. Tío más listo. Bien. Más simpático. También. Menos chulo. Es cierto. Este tenía una consultora que se llamaba Europraxis, que en los años 80 fue vendida a Indra por 2.700 y pico millones de pesetas. Una pequeña consultora. ¿Por qué? Porque si no comprabas Europraxis, no ibas a tener contratos de la Generalitat de Cataluña. Y esto lo podíamos trasladar a Ferrovial, con el Palau de la Música, a Isolux, Corsan, con Luis Delso, a tantos y tantos y tantos y tantos y tantos, que es lo que no ha hecho la justicia española. La justicia española se ha ido a los paraísos fiscales, a buscar, a hacerse preguntas sobre los manejos de la pasta, que si hay un tío en Londres que se llama Hoover, que es el que lo maneja todo, que si no sé qué. Oigan, no. Busquen ustedes testigos de cargo en España. En España. Gente que a cambio, y esto sería bueno que cambiara en la justicia española, el testigo protegido. Yo incluso voy más allá, me gusta mucho la ley Rico en Estados Unidos, esta que dejó a la familia de Madoff así, viviendo debajo de un puente, que es lo justo y lo correcto, porque aquí falta mano dura. Falta mano dura en casi todos los procesos de élites de extracción de la sociedad, en este caso la catalana y en parte la española. Bueno, pues tenemos lo que tenemos, vamos a acostumbrarnos a vivir con ello. Una colección de fotos me falta de los coches para que la gente se dé cuenta. Todo esto estaba almacenado en un sitio, sí, estaba almacenado en un sitio, no hacía ni caso. Él estaba en la Argentina viviendo la vida padre. Un día quiso ir a Le Mans y convencieron a un piloto dignísimo, por cierto, para que hiciera el trabajo de conducir, porque es que además pues, se fue a Le Mans con Villarrubí, Carles Villarrubí, otro personaje
de esta burguesía pseudoconvergente. Don Ricardo. Sí, has mencionado antes una cuestión sobre la que creo que vale la pena volver un momento porque explica por qué estas operaciones o estos procedimientos también son complejos, ¿no? Decías que estaba la parte de los paraísos fiscales y estaba la parte de las relaciones con las empresas, ¿no? La mafia en realidad no es una organización únicamente, la mafia es sobre todo un procedimiento, es una forma de gestionar un poder que se ejerce al margen del poder legítimo, del poder legalmente establecido. Claro, para que la mafia funcione tiene que haber dos circunstancias. La primera es que la mafia tiene reglas que se tienen que cumplir, la segunda es que tiene que haber una ley del silencio. Entonces, romper esa ley del silencio es muy difícil, porque se ha llegado a un punto en la sociedad catalana en la que esto se daba casi como algo que no se podía resolver, que solo se podía sobrellevar. Es decir, la corrupción era una circunstancia más de determinados sectores del mercado y era una circunstancia que uno tenía que aceptar si quería competir allí. Un peaje obligatorio. Un peaje obligatorio y una externalidad. Es decir, era algo que sucedía y que no se podía resolver. Esto creo que está cambiando. Es decir, creo que una de las cosas en las que este procedimiento en particular y algunos otros, algunos terriblemente largos, podemos recordar, por ejemplo, el de la ITV, el de Palau, no solo el de la ITV, Prenafeta y Prenafeta, tenía el nombre en la punta de la lengua, que se ha prolongado más de una década. No. Pero al final se ha terminado mostrando que también este edificio de relaciones y de corruptelas se resquebraja. Ahora bien, habría que hablar también de los otros beneficiarios de este tipo de organizaciones, porque está el lado político, pero luego está el lado de todo el empresariado y la galaxia de organizaciones vinculadas a los partidos políticos, fundamentalmente a las organizaciones nacionalistas, que se han lucrado de esto durante décadas. Sí, hay una de las cosas que diferencia este caso de los Pujol, es que además de esa mordida y de esa impunidad que tienen, también les destaca que invierten el dinero. Ellos no solamente almacenan, no solamente lo dejan en Andorra, sino que su red se dispersa por todo el mundo directamente. Y además con inversiones muy arriesgadas. Y siguen financiando y siguen haciendo eso. Y luego, también otra de las cosas que me sorprende, ya no solamente la impunidad, primero me sorprende también que incluso en el Parlamento, porque hemos visto que estaban hablando en comisión con todos los partidos políticos. Recuerdo esa comisión, invito a todo el mundo que la vea porque realmente es muy ilustrativa, cuando Albert Rivera pregunta al señor Pujol. El señor Pujol comienza a echar la bronca de una manera increíble a todos y obviamente el único que puede hablar en ese momento es Ciudadanos, porque no tiene esa mochila que los demás partidos sí que en ese momento tienen. Eso es una de las cosas que más me sorprende. Y luego, finalizando, también siguen manteniendo el mismo esquema y el mismo mensaje que ya utilizaban con Banca Catalana. Si atacan a los Pujol, están atacando a Cataluña. Eso es una constante. Esta vez no les ha funcionado esto. Evidentemente. Porque fíjate tú que, a ver, en términos políticos hay un aspecto de toda esta historia que es muy inquietante. El 3%, es decir, que Convergencia era una máquina de saqueo, se sabía en Cataluña desde hacía muchos años, ¿no? La prueba está que Maragall, en un momento dado, siendo presidente de la Generalitat, en sede parlamentaria, le dice a Mas, ustedes tienen un problema y aquel problema es, digo, 3%. ¿no? Esta heroicidad duró 30 segundos. Ustedes tienen un problema y este problema es el 3%. Inmediatamente tiene que recular porque el otro le amenaza. Con una querella. Y entonces, ese destello de sinceridad de Maragall, que se le escapa, ¿no? Digamos, en el Pleno, revela que todo el mundo estaba en el ajo. O sea, que todo el mundo lo sabía. Los que estaban haciéndolo lo sabían, los que pagaban lo sabían, y los que no teníamos nada que ver lo sabíamos porque nos llegaban los rumores, nos llegaban los... En fin, sí, era un momento muy tenso. Las historias, pero digamos que toda Cataluña, o la Cataluña informada, sabía que esto funcionaba así. Entonces, esto duró décadas. Pujol toma el poder en el año, o sea, gana las elecciones en el año 80 y acaba en 2003, ¿no? Me parece que era... Bueno, entonces, 20 y tantos años. El gobierno central, los sucesivos gobiernos centrales, durante estos 23 años, de los dos colores, tienen la policía,
tienen la Guardia Civil y tienen el CNI, ¿vale? Y todo esto lo sabían. Yo es que no tengo ninguna duda, ninguna duda que lo sabían. Y silencio total, es decir, permisividad absoluta. Y cuando ya Pujol deja el poder, y por supuesto todo el mundo sigue sabiendo lo que había hecho y el dinero que tiene, entonces sigue el silencio hasta que se rompe la regla de la mafia, ¿no? Sí, sí, claro. Que la regla de la mafia es, oye, tú tienes este territorio y tienes el juego y la droga. Yo tengo este territorio, y tengo los estancos y las señoritas de compañía, ¿no? Vale, y ya está. Y no se te ocurra meterte en lo mío. Hay reglas. Bueno, y esto funciona así, las reglas de la mafia, que son muy serias y muy severas, ¿no? Aparte de la omertà, ¿no? Además del pacto de silencio. La omertà, bueno. Entonces, rompen la regla, porque dicen que van a declarar la independencia. Y, claro, esto se rompe la regla. Entonces, la otra banda, la otra familia dice, oye, ¿esto qué es? Y entonces de repente pasa todo eso. Entonces yo quiero decir que, y fijaos la famosa conversación del ministro del Interior con el responsable de la oficina antifraude, ¿no? Esto te lo afina el fiscal, no sé qué. O sea, quiero decir... Oxígelo al enemigo. Oxígelo al enemigo. Sí. Entonces, vamos a ver, esto lo que revela es todo un sistema político, pues, podrido, porque claro, quiero decir, funciona por las reglas, como decía Ricardo, de las mafias, ¿no? Entonces, ahora, bueno, pues, obviamente la cosa se ha salido de control, ¿no? Se ha salido de control. Y como afortunadamente tenemos un sistema judicial donde todavía quedan jueces que son competentes y son honrados y son serios, pues bueno, estamos viendo todo lo que estamos viendo. Pero durante décadas las familias respetaban la regla y permitían las actividades de la otra siempre y cuando no se rompiesen. Es que, Alejo, yo creo que es importante... Es terrible, ¿no? Es deprimente. Alejo, yo creo que es importante, lo que estás explicando, también añadir el contexto en el que estábamos. Era el señor Pujol dejaba el gobierno, dejaba la política, y en ese momento Artur Mas era el sucesor. Y era un momento en el que, recordad que salió Artur Mas diciendo que había ganado las elecciones y que iba a continuar ese gobierno de Convergencia. Sí. Una vez pasa eso, resulta que tenemos un gobierno de izquierdas. Un gobierno con el PSOE, un gobierno con Esquerra y un gobierno con lo que sería ahí Izquierda Unida. Entonces, en ese momento es cuando pasa que los dos mundos se comienzan a tambalear. Y ahí pues se promete también un estatuto, una modificación del estatuto que bueno, que nadie había pedido como compensación. Don Fernando y yo, que somos buena gente, escuchamos a Marta Ferrusola en el Parlamento catalán y hasta nos dio un cierto... Pobre mujer, con lo mayor que es, mira en dónde se tiene que ver. Escúchenla. Perquè nega que vostè anés a Andorra durant tots aquests anys. De forma freqüent, no hi va anar mai? No, alguna vegada, però vaig anar a esquiar. Es considera vostè una bona mare cristiana, senyora Ferrusola? Se sent fracassada com a mare en veure que tots els seus fills estan imputats en diversos casos? No. De veritat no li causa malestar, senyora Ferrusola? Van amb una mà al davant i l'altra al darrere. ¿Usted iba con Mossos Armados a Andorra? Sí, fins aquí dalt. 4 fusells, 6 escopetes i un tanc. Bueno, deixem-ho córrer perquè, escolti'm, a mi em fa pena, aquest diàleg. Molta pena em fa, molta pena. Catalunya no s'ho mereix, això. Cataluña no se merece esto. O sea, yo, que soy Cataluña, esto que, como decía Tacho Somoza, es mi finca, él lo decía de Nicaragua. Esta señora y su familia lo dicen de una parte de España. Y esto no puede ser. Si han sentido en algún momento de esto cierta duda, pobre mujer, está mayor, ¿por qué la meten en este lío? Como nos pasaba a Fernando y a mí, ni caso. Ni caso, porque ayer viernes salieron los papeles con la firma de doña Marta
¿Y qué instrucciones daba a la banca de Andorra, por ejemplo, a la BPA andorrana? Cancelen la cuenta, transfieran no sé cuántos fondos para aquí, para allá, esto lo mandan a la fundación, aquello me lo hacen de esta manera, que es como yo se lo ordeno. O sea, tengo para mí que este va a ser el próximo objetivo del juez de la Mata, porque ha quedado este documento como acreditación de que era la cerebro en el movimiento de pasta de los Pujol. Pero que manejaba ahí hablaban de 850.000 euros, ¿eh? Que no es lo que una ama de casa lleva para ir a comprar. La duda y lo que nos va a ocupar después de la publicidad es que una vez más yo me pregunto por qué si la UDEF tiene ese documento desde el 2015 no se ha actuado antes contra doña Marta. Lo vemos después de publicidad. Este es el auto que envía a prisión incondicionalmente al hijo mayor de los Pujol. Y después de hablarlo con algunos agentes de la UDEF, hay un argumento de los que utiliza el juez, que al fiscal también le produce cierta estupefacción, que dice que durante este tiempo, 5 años, ha estado produciendo facturas falsas, naturalmente, para encubrir supuestas labores, tareas de asesoramiento, de consultoría, etcétera, etcétera, falsas total. 11 millones de euros disfrazados. Esto es lo que al parecer ha sido clave en el cambio, pues que ha necesitado 2 o 3 años, de un tío, Jordi Pujol Ferrusola, que cuando le oyes dice que él comisiones nunca y jamás, y de nadie, y que paraísos tampoco. Óiganle. Bueno, joder con la vaina. 14, ¿eh? Lo que te pido es 14. Habrá que empezar de nuevo, ¿no? ¿Desde dónde? No, desde ahora mismito, desde que enseñaba esto así. Mira, desde que tomó posesión Pujol en el 80. Andaba desde Florenci. La vi Florenci. La última de solo. O sea, la del auto. Vale. Tú ahora tienes que empezar diciendo la vi Florenci em parlava de bon matí al portal. Tú empiezas así. No me cites a Jack, que me produce ictericia. ¿Qué personaje más repulsivo? Va, venga. Este es el auto con el que el juez de la Mata manda incondicionalmente a prisión al hijo mayor de los Pujol. Y hay un hecho aquí muy relevante, al parecer, después de consultarlo con la gente de la UDEF, con la Fiscalía Anticorrupción, es que en los últimos años este hombre se ha dedicado a producir facturas falsas para encubrir 11 millones de euros que supuestamente eran asesoramientos, consultorías y cosas por el estilo, intermediaciones en negocios, todo falso. Falso, pero de toda falsedad. Y esto les ha molestado bastante. Ahora, la reacción ha sido lentita. Si le oyen hablar a él, comisiones nunca, jamás y de nadie. Si le oyen hablar a él, paraísos fiscales no saben ni cuáles son, ni dónde están, ni para qué sirven. ¿Le escuchamos? Jo no he actuat des de paraïsos fiscals. No he cobrat mai comissions de ningú, no he tingut ni l'estranger. Bueno, y la que está radiante y feliz, desde luego, es Vicky Álvarez, la amante, la que descubrió esto hace 5 años y no la creía nadie, no la querían ni escuchar en el juzgado, no querían abrir la causa, la cajoneaban. Al final, 2 cosas de las que dijo eran así y ciertas. Este hombre es
este hombre es un desastre, este hombre es un delincuente de todo tipo, de blanqueo, le imputan una serie de delitos, pues blanqueo, delito fiscal, falsedad documental, no sé, faltan 2 o 3 para cubrir todo el armario de los tipos delictivos. Y también tenía razón Vicky Álvarez cuando decía que la cerebro del tema era Marta Pujol Ferrusola, Marta Ferrusola, la madre. Ella desveló que le reclamaba si había sacado de Andorra 400.000 euros para no sé qué, porque la oyó por teléfono mientras iban juntos por el centro de Londres. Bueno, ahora está feliz como una perdiz. Quiero saber qué pasa ahora, porque esta gente está investigada como crimen organizado y de momento en un crimen organizado poner solo prisión incondicional a uno, yo creo que, bueno, está muy bien, pero creo que se tiene que ir un poquito más allá. Ya se ha visto que el quitar un pasaporte no sirve para nada, que esta gente va a seguir haciendo lo mismo, entonces por eso estoy por un lado, bueno, contenta de que por fin, después de estos años que han sido muy complicados, se ha llegado a esto, que continúe. Bueno, don Fernando, la situación aquí abre un paréntesis de disparates del Estado para con el caso Pujol. Voy a decir unos cuantos. Por ejemplo, mandar al pequeño Nicolás, que esto es una ocurrencia, solo puede ser de Villarejo. Mira que no sé de quién es la ocurrencia, pero solo me imagino a Villarejo haciendo esto. Ir a Andorra disfrazado de agente del Banco de España para chulear a unos banqueros andorranos y decirles: vais a perder la ficha de banco en España como no colaboréis. Darle 150.000 euros a Javier de la Rosa, que es el mentiroso cósmico. O sea, no hay un tío capaz de mentir más que él para que les ayude y les da una mercancía, la que no caducada, mentira, directamente, para tirar a la basura. Más ocurrencias del Estado para fastidiar todo esto. Las del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Tráelo para acá, que aquí lo afilamos y lo... Terrible, terrible, porque esto ha dado oxígeno a los que en Cataluña, como Marta Pujol Ferrusola, ya lo he vuelto a decir mal, Marta Ferrusola, la madre, esta mañana le decía a la gente: la culpa de todo esto es de España. Eso decía la madre del clan, la controller de la pasta, para entendernos. Debe haber 8 o 10 movimientos más, errores, grasos errores del Estado para atender esto, porque esto se tiene que hacer de frente, por derecho y de la manera más seria posible. Sabes que a la que dejes un hilo suelto van a venir por ahí. Pero, chico, tenemos lo que tenemos al frente del Estado. Bueno, ha habido errores, Javier, pero yo creo que estamos en otro tiempo y ante otras circunstancias. En primer lugar, en septiembre, sí o sí, según el Gobierno, va a haber un referéndum. Eso es un órdago al Estado, eso es un órdago al Gobierno. Eso en el Gobierno lo tienen muy bien agendado. En segundo lugar, ERC. ¿Qué pinta ERC aquí? Bueno, pues ERC ahora mismo se comería con patatas a la antigua Convergencia. Eso es muy importante también para que ahora mismo esté saliendo todo esto. Hay un viaje muy importante, y esto lo sabe poca gente, de Mariano Rajoy a Andorra en su primera legislatura, donde no va a ver al presidente de Andorra, no va a comprar cosas baratas, sino va a desbloquear muchas cosas, muchas investigaciones que estaban bloqueadas. Suiza es un caso aparte, Suiza es muy opaco en las cuentas, pero ese viaje a Andorra, según me cuentan, es muy importante para que la trama que los Pujol tenían ahí se desatasque judicialmente. Y a partir de ahí Andorra empieza a colaborar con la UDEF y la información llega mucho más fluida. Y luego otro dato muy importante, y es la implicación de Jorge Moragas, jefe de gabinete de Rajoy, en este asunto. Es Moragas quien convence a Vicky Álvarez, la examante de Jordi Pujol, para que cuente todo. Es Moragas quien se ve con ella después de Alicia Sánchez Camacho. Es decir, hay varias conjunciones ahí que indican, que me hacen pensar que esto va para adelante y va en serio. Y luego algo muy importante, y es que el Gobierno se juega su... O sea, Rajoy se juega su futuro. Rajoy puede pasar a la historia como el hombre que permitió o no permitió de una forma u otra un referéndum. Es decir, ahí está la clave de todo. Y otra cosa también importante y que Alejo me la explicará muy bien, seguro, es que este Gobierno no tiene ninguna mochila para llegar hasta el fondo del asunto. Otros sí la tenían. La tenía el Gobierno de Aznar,
la tenía el gobierno de Zapatero, pero el gobierno de Rajoy no tiene ninguna mochila para ordenar cualquier cosa contra Cataluña, en Cataluña, perdón. No sé si me estoy explicando bien. La mochila, ¿a qué te refieres con la mochila? Bueno, yo creo que durante mucho tiempo en el gobierno ha habido una orden de no atacar a Cataluña o no actuar en Cataluña. Eso parece, ¿no? Es lo que estábamos comentando. Sí, que quedaba en un limbo, pero... El hecho de apartarte del PP catalán es una mochila que pagó el gobierno de Aznar, es una mochila que bueno, esa es muy antigua, esa es muy antigua, sí, esa es del año 96. Es muy antigua y yo cuestiono que no la tenga el gobierno de Rajoy, por una razón, porque es que Jorge Fernández Díaz, cuando dirigía el Partido Popular en Cataluña, era financiado por Convergencia. Entonces, bueno, este ha estado hasta antes de ayer, de ministro del Interior, nada menos. O sea, hay quien sospecha en Cataluña que Jorge Fernández Díaz avisaba a los Pujol de los movimientos del Estado español contra ellos. Pero desde... Yo no sé si esto es verdad o no, pero esto es un rumor a voces durante mucho tiempo que funciona en Cataluña. Vamos a ver, lo que es muy inquietante es que estamos hablando con toda naturalidad de cómo el Poder Ejecutivo, por razones de interés partidista, puede intervenir en el funcionamiento de la justicia. O sea, esto es terrible. No, por supuesto, la separación de poderes es algo que estamos diciendo que con toda actualidad esto se frenaba, esto no sé qué, pero por favor, y esta misma conversación, si esto fuera un plató en la BBC, sería impensable. Totalmente sería impensable porque a ningún británico se le pasa por la cabeza que esto pueda suceder. Entonces a mí lo que me desazona mucho es que la sociedad española haya ido degradándose tanto hasta el punto de que hablamos de estas cosas como, bueno, pues un fenómeno, digamos, cotidiano, un fenómeno que forma parte de la marcha de las cosas. Y yo creo que nos tenemos que rebelar contra eso, porque es que no puede ser. Es decir, España tiene pendiente una operación amplia de renovación y de cambio donde las cúpulas de los dos grandes partidos nacionales que han sido las que han protagonizado esta historia de deterioro de las instituciones y de venalidad desatada, tienen que desaparecer. Tienen que desaparecer y tiene que aparecer algo nuevo y limpio, ¿no? Porque es que, vamos a ver, podría ser que cuestiones de esta índole tan siniestra y delictiva influyeran en algo como el proceso del referéndum catalán. O sea, es tremendo, ¿no? Es decir, lo que estaba diciendo Fernando es que, bueno, puede ser que Rajoy esté mostrándose tan benevolente con el proceso separatista porque tiene algún instrumento, algún hándicap, hay algún instrumento de presión sobre él por parte de los separatistas, claro. Eso empalmaría con lo que dijo Pujol de que se cae todo el árbol, o sea, todo es muy sucio, todo es muy oscuro. Lo que pasa es que hay una cosa en la que no estoy de acuerdo. Cuando dices, bueno, es que podemos tener un referéndum en Cataluña. Es que ya lo hemos tenido, desgraciadamente. Es verdad que fue un referéndum y en eso estaremos de acuerdo que fue de Chichinabo, o sea, con urnas de cartón, que fue una verdadera vergüenza para todos. O sea que, pero sí que me parece que es verdad que estamos cerca de uno que vaya a ser realmente importante para aquellos independentistas. Eso sí que es verdad que da miedo, porque obviamente es el choque de trenes, es decir, hemos tenido esta semana el señor Llach diciendo que, ojo, a ver qué pasa con los funcionarios, a ver a quién están haciendo caso. No, especialmente, que les van a sancionar. A sancionar, disculpa. Que van a sufrir. Y en concreto destaca que a ver qué pasa con los Mossos d'Esquadra. ¿Ha dicho usted el destaca o el de la estaca? Bien visto ahí. Sí, pero fíjate que no sé, si nos pellizcamos y despertamos y analizamos todo el proceso de desafío al Estado que se viene produciendo desde hace años, no se entiende que no hayan hecho algo ya realmente efectivo. ¿Quiénes? El gobierno central. No se entiende. O sea, no se entiende que lo único que se haya hecho es presentar recursos al Constitucional, que los otros se mofan y hacen mofa y befa
de las sentencias del Constitucional que ha inhabilitado al personaje secundario de Francesc Homs. O sea, sí, bueno, que pero tampoco... no está... Y la máquina que han puesto en marcha esta gente sigue avanzando. Ahora, por ejemplo, han aprobado la modificación del reglamento del Parlamento para aprobar la ley de desconexión en un día. En 2 horas. Por el procedimiento express. Sí, sí. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿qué está esperando el gobierno? O sea, ¿qué está esperando? Porque además tiene a su favor, la Unión Europea le aplaudiría, tiene el apoyo de todos Total. Entonces, ¿qué espera decir? Bueno, salir por la televisión y decir, hasta aquí el único hemos que llegado, se enfadaría ¿no? sería Nicolás Maduro, que ahora se dedica a hacerse fotos con la estelada independentista. Qué suerte, ¿verdad? Dejadme que vuelva un momento sobre algo que ha mencionado Fernando, que es la irrupción de Esquerra Republicana de Cataluña y la creación de un nuevo escenario, porque todo este proceso ya no lo controlan los antiguos convergentes, etc. Es decir, ha nacido... Una de las condiciones, antes mencionábamos lo de la estabilidad, ¿no? Que la mafia necesita cierta estabilidad. Ahora ha estallado lo que se llama una faida, una lucha entre facciones. Ahora Esquerra Republicana de Cataluña, la CUP, etcétera, tiene su propia red clientelar. Una red clientelar que ahora compite con la vieja red que durante más de 20 años tejieron y construyeron los antiguos de Convergencia, ¿no? Yo creo que en este contexto sí que hay que ver que la respuesta del Estado ha estado muy centrada en desacreditar o en mostrar lo débil de estas iniciativas y en los procedimientos ante el Tribunal Constitucional. Pero también es cierto que quien ha llevado la iniciativa política han sido los nacionalistas. Y cada vez que uno tenía la impresión de que, estoy pensando, por ejemplo, en las famosas informaciones publicadas acerca de Artur Mas, etc. Cada vez que uno tiene la impresión de decir, no, mirad, este golpe es imposible que ante la opinión pública, que los ciudadanos no se den cuenta de que, el procés en realidad es un proceso de huida de la justicia. Y sin embargo recuperan la iniciativa política los nacionalistas, y ha llegado un momento con esta cuestión de la ley express en la que se puede crear, por la vía de los hechos consumados, un nuevo escenario. Volvamos a los Pujol, si me lo permiten, porque nos queda conocer cómo interiorizan ellos lo que ha pasado con el hijo. La madre dice que la culpable es España, se lo dice a su círculo más o menos de amigos. El padre, ¿qué dice el padre? El padre decía anteayer algo que van a oír ahora. ¿Qué es lo que estaban buscando los investigadores? ¿Qué le parece que son? Van a caer ramas, como dijo. ¿Qué es lo que buscaban los investigadores? Señor Pujol, ¿ha podido hablar con su hijo? Me da pena lo que está pasando. Es verdad que ayer viernes le volvieron a preguntar ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Y dijo, pues bastante bien. Un cinismo espectacular, ¿no? Bastante bien. No sé si es, a lo mejor es porque parece que apuntan hacia la señora. Esto nunca se sabe. Las parejas de largo recorrido, nunca. Esto es una broma. Esto es una broma. Bueno, el Estado y los Pujol. Oiga, pero si es que desde el minuto 0, 1980, usted lo señalaba antes, con lo de Banca Catalana, que era una obsesión del sector duro del PSOE, de Alfonso Guerra, convencieron a Felipe, fueron a por él, y se bajaron del autobús en marcha. Cambió Felipe González al fiscal general del Estado para que... el otro se enrocó en Cataluña, salió al balcón como si fuera un gran héroe. Le están atacando a Cataluña y la gente pues bramaba. Y los socialistas, que habían ganado en el año 82 por 12 millones de votos... Arrasado. Eso, lo que están pensando ustedes. Se vinieron abajo. Lo reconoce, eso sí, con un valor de jubilado. Ahora lo reconoce, ahora que le llevó Podemos al Parlamento Europeo. Carlos Jiménez Villarejo, uno de los dos fiscales, junto a José María Mena, que intentaron lo del caso Banca Catalana. Y ya jubilado, ahora lo van a ver, lo tenéis por ahí, ¿verdad? Control. Ahora lo van a ver, dice que es que a él, el fiscal general del Estado, le prohibió terminar la faena de lo de Jordi Pujol. Que en el fondo he leído declaraciones más duras diciendo que fue Felipe. Claro que fue Felipe. Claro que fue Felipe. Y desde entonces,
con unas mayorías absolutas, tremendas. Desde entonces hasta el último día de los mandatos de Pujol, rodilla en tierra al Estado, venga a hacerle Español del Año, que lo hacía Luis María Ansón, por dinero, claro, y venga a hacer lo que queráis. La última de las aventuras, que yo la he contado muchas veces porque a mí me dejó estupefacto, era ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. Hubo una ola de robos en Cataluña tremendo y Artur Mas, que era presidente de la Generalitat, le pide 1000 policías para evitar los robos. Y el otro le dice, encantado, ningún problema, te los mando, el lunes están en Cataluña. Bueno, oye, y por supuesto que no vengan uniformados. Bueno, oye, por supuesto que se traigan sus coches particulares. No quiero yo coches aquí que diga Policía Nacional, porque lo de nacional en Cataluña no se puede decir. La Selección Nacional de Fútbol, no señor. La selección del Estado, el Estado que es como, te imaginas a Aranzadi con pantalón corto jugando en la cancha, ¿no? ¿Qué es el Estado? No, el Estat. Bueno, eso ha sido el Estado para con los Pujol durante muchísimo tiempo. Y como el origen de esto tiene mucho que ver con Espejo Público, porque ahí fue, desde mi punto de vista, donde la cagó verdaderamente Jordi Pujol Soley, cuando dijo aquello de ¿qué coño es la UDEF? Primero le juró a Susana Griso que la familia no tenía cuentas en ningún paraíso fiscal. Y luego le preguntó, sobradísimo, ¿qué coño es la UDEF? Y en la UDEF, mira tú por dónde, alguno se sintió ofendido. Y le quiso demostrar, con la publicación de aquel pantallazo de las cuentas en Andorra, que la UDEF existe. Por eso hemos querido hacerle unas cuantas preguntas a un amigo periodista, extraordinario periodista, Albert Castillón, que trabaja en Espejo Público, como seguramente muchos sabrán, que estuvo presente ese mismo día y que nos va a contar algunas claves de este trasunto de los Pujol. Cada vez que el presidente Pujol, aunque ya no era presidente, venía a Espejo Público, pues yo me encontraba con él unos minutos antes en la sala VIP, tomábamos un café y hablábamos, casi siempre del golf, de Luis del Olmo, de las cosas en las que habíamos coincidido en nuestra vida pasada. Y ese día no fue distinto. Estuve hablando con él, me estuvo contando, ya había salido lo del diario El Mundo y la portada que decía que tenían dinero en paraísos fiscales, no el pantallazo de las cuentas, eso es posterior, y lógicamente lo poco que hablamos decía pues que era una operación absolutamente falsa, manipulada, y que no entendía por qué este ataque. Poco más. Él salió a plató, Susana Griso creía, igual que yo, en su inocencia en aquel momento y en que no mentía. Y de pronto sale con ese exabrupto de ¿qué coño es la UDEF? ¿Qué coño es eso de la UDEF? Y lo que es más importante, porque se ha quedado esa frase para la historia, pero más importante es la siguiente pregunta que le hace Susana. Le dice, ¿tiene usted cuentas en el extranjero? Y respuesta del presidente Pujol, no tengo cuentas en el extranjero. Hoy sabemos que él y su familia las tienen en más de 20 países y que desde hace más de 30 años y en una cantidad solo en Andorra que supera los 500 millones de euros. Sin duda han perjudicado el caso esas cloacas del Estado. Yo no sé de un caso similar a este en el mundo de la corrupción, no en España, en Europa. Nunca un clan familiar en ningún país de Europa ligado al poder de la política ha conseguido amasar tal fortuna, tal cantidad de fortuna. Estamos hablando de los Pujol, una de las familias más ricas de España y de Europa. Bien, pues en un caso así, en lugar de actuar con celeridad, la justicia ha mirado a otro lado durante 5 años. Hay quien dice que porque Pujol tiene dosieres. Es cierto que los tenía y los acumulaba. Dosieres de sus enemigos, que entiendo ahora seguirán en poder de la familia. Dosieres de aquellos con los que participó en los gobiernos centrales,
de los ministros del PSOE y del PP y de los presidentes de ambos partidos a los que apoyó para que fueran presidentes, si no, no lo serían. Incluso de miembros de la familia real con los que mantenía una magnífica relación. Yo estaba en Baqueira Beret en más de una ocasión viendo cómo el rey Juan Carlos y el presidente Pujol siempre comían juntos y se hacían la foto de rigor en un restaurante en la Cota 1500 de esas pistas. Claro que las cloacas del Estado han perjudicado el caso, pero a la vez me alegra que parte de esas cloacas hayan sacado a la luz el caso. Yo sé que no está bien hacerse pasar por quien no eres, siendo policía, y publicar un pantallazo en un periódico y darles esa información de la cuenta corriente de alguien, pero posiblemente sin ese pantallazo hoy no estaríamos aquí. Aquí, sobre todo, quien ha de revisar su actuación es Fiscalía. Fiscalía y Abogacía del Estado no han defendido al ciudadano durante 5 años y han empezado a hacerlo en enero del 2017. Espero que algún día Fiscalía y Abogacía del Estado estén al servicio del ciudadano y no del gobierno. Yo sí creo que hay dosieres, sí creo que Pujol contraatacará, porque le han metido a su hijo predilecto en prisión. Pujol, el presidente, tenía un hijo perfecto para dedicarse a la política y ser su sustituto, y era Oriol. Y a mí me lo dijo en más de una ocasión: ayuda a mi hijo porque quiere hacer carrera política, échale una mano. Y yo lo hice, le metí en la radio, fuimos amigos, era tertuliano, además una persona magnífica. Pero tenía otro que era el que le llevaba los negocios, más allá de Marta Ferrusola, que era quien organizaba todo, y ese ahora está en Soto del Real. Eso Pujol padre no lo va a perdonar. Estoy seguro que en breve empezaremos a ver filtraciones en prensa, sobre todo en prensa catalana, de casos escandalosos que afectan a dirigentes del gobierno español, incluso a miembros de la Casa Real. Sin embargo, me alegra que salga todo. Ya es hora, no nos podemos amedrentar por la basura que pueda tener en un cajón o por los chantajes de historias pasadas. Sí que va a afectar, sí que va a caer no solo alguna rama, sino quizá el árbol entero, pero ya era hora. Hay algo que no entiendo, y es que en todos los gobiernos, los presidentes y los ministros de justicia, sean del PP o del PSOE, siempre dicen que la justicia es igual para todos. Cualquier abogado que ahora esté trabajando en turno de oficios le dirá que eso es mentira. No, la justicia no es igual para todos y no lo ha sido con el clan Pujol. No se entiende por qué en infinidad de casos de corrupción política han tardado horas en ingresar en prisión a los imputados. No se entiende por qué no hay medidas preventivas, ni cautelares, ni retirada de pasaporte, ni presentación en un juzgado durante 5 años a ninguno de los 7 miembros de la familia. Los 9 están imputados y eso se empezó a hacer muy tarde, en el año 2015, y la prisión la han tocado en el 2017 por primera vez. Claro que ha habido órdenes. Claro que ha habido órdenes. Y yo no acuso a los jueces. Hay quien cree que los jueces han sido los culpables. Yo creo que no. Es cierto que un juez, si quiere, puede dictar orden de prisión. Pero si un fiscal no le apoya y no la pide, y si Abogacía del Estado tampoco la pide, ese juez sabe que en la instancia superior le van a revocar esa orden. Por lo tanto, el juez no puede hacer algo que no está legislado y en la ley escrita y pactada por todos. Es Fiscalía y es Abogacía del Estado quien tenía que hacerlo. ¿Por qué no lo han hecho? Dice el ministro catalá, el ministro de Justicia, que nunca dio órdenes a Fiscalía. Bien, pues averigüe usted por qué Fiscalía no defiende los miles de millones que se han llevado de dinero público, porque es para empezar a hurgar en los fondos de algunos fiscales y preguntarles por qué no actuaron como marca la ley. Fiscalía, por desgracia, está bajo las órdenes del gobierno que toque, es un cuerpo jerárquico. Algún día votaremos a los fiscales como ocurre en Estados Unidos y mientras tanto tenemos que aceptar que alguien descuelgue un teléfono y diga tira por aquí o por ahí no insistas, que es lo que ahora está ocurriendo.
dice que los periodistas catalanes no se ocupaban de las mangancias de los Pujol. Bueno, será algunos. Yo he cumplido, ¿eh? Yo que soy catalán he cumplido. Este tiene 5 años, este 3. Digo yo que... Y bueno, me podía remontar a los años 80, a Diario 16, a Cambio 16, a cuando los escribía en El País y en tantos y tantos lugares. Donde he podido, eso sí, esto significaba pagar. Nunca trabajarás en La Vanguardia. Esto significa nunca trabajarás en el periódico. Yo llegué a tener un contrato que alguien hizo así, firmado incluso, que alguien hizo así. En fin, cosas sí, a mí me gustaría saber si realmente usted ha llegado a hablar con el señor Pujol. Muchísimo, muchísimo, muchísimo hasta un día. A mí me llamaba Pujol muchas veces, venga usted, mira. Y me hacía consultas extrañísimas, porque había leído en el Frankfurter Allgemeine no sé qué, porque en la República salía, estaba muy interesado y muy al día en las cuestiones internacionales, leía diariamente la prensa francesa, inglesa, alemana, italiana. Ocultísimo. Y tenía mucha inquietud y tenía muchos problemas porque le iban allí la gente de Convergencia. Oye, mando a mi hija a la Universidad de Davis y entonces él me llamaba. Oye, ¿qué sabes de Davis? Poco. Agricultura, jefe, nada. Yo lo mío la economía. De Stanford lo que quiera. Pero me puedo enterar. Entérate, sí, porque es una chica que quiere investigar sus rollos, ¿no? Y yo, pues, encantado de echar una mano y además, pues, era el presidente de Cataluña, 80, ¿no? Esto en los 80. Hasta un día tremendo, en el año 86, en el que alguien me hizo llegar una estafa que había producido Jordi Pujol Ferrusola, su hijo mayor. Era una estafa en el Maresme con una compañía de informática, me acuerdo perfectamente. Estaban a punto de llevarlo a los tribunales y yo, a mi fuente leal, le dije, permíteme que consulte con Pujol. Estoy seguro de que Pujol esto no lo sabe y que lo arreglará. Pedí cita a Carme Alcoriza, y me recibió Pujol en su lugar de trabajo, que era una mesa grande, estaba ahí enfrascado en no sé qué lecturas, y le dije, mire, oiga, presidente, mire, esto es una estafa de piano. Arréglelo porque esto afecta a su hijo y le va a perjudicar de buena fe, lo que harías por un amigo, ¿no? Por un amigo, un tío al que admiran, más o menos, ¿no? Me emitió un gruñido y esa fue la última vez que yo tuve una conversación con Pujol. Nunca jamás. Ya no me llamaba para interioridades, ¿no? Y ahí entendí, primero, que era un verdadero estúpido, servidor, porque había confundido absolutamente todo. Poco ingenuo. Lo había confundido todo. Aquello era una banda, él lo sabía todo de lo que hacían los hijos y yo era un perfecto bobo, Cosas que se hacen de joven. 85. En 85 yo le daba unos viajes al hijo de Pujol en Diario 16 y en Cambio 16 espectaculares. Pero bueno, eso sí ya... Agua pasada, agua pasadísima. Y una de las cosas que sí que quiero destacar de los libros, especialmente El hundimiento, me parece que es el detalle que tiene de todo lo que estaban implicados los Pujol. Sorprende cuando uno se va leyendo y va viendo, desgranando cada uno de los... de los tentáculos de la familia Pujol. Es impresionante cómo en Cataluña realmente era una familia con un poderío impresionante. Nadie podía decir absolutamente de la familia Pujol. Recuerden Risto Stoichkov, que le llamaba el rey de Cataluña. El rey de Cataluña. Sí, bueno, Risto nunca entendió la cosa, pero sí, francamente era parecido, más parecido a lo de Tachito Somoza que a lo de una monarquía moderna y democrática. Esto era otra cosa. Y además con un profundo sentimiento. Yo he estado en la casa de Queralbs haciéndole una entrevista a Pujol y he vivido con los hijos y con los nietos. O sea, yo sé cómo son y sé cómo piensan. Y les han inculcado el virus de la xenofobia. Ellos son superiores. Aquello que escribía Pujol sobre los andaluces, que no tienen alma, son unos seres inferiores. Que después escondió. Libro de los 70, 70, cuidado, que no es del año 40, es de los 70. El hombre andaluz que destruirá Cataluña. Esto es. Bueno, pues eso, efectivamente, ellos a pies juntillas. Yo, por ejemplo, al principio de mi carrera periodística trabajé unos años en el diario Avui, que es un diario nacionalista, catalán, etcétera y tal, y me fui de allí un día que un pariente de Pujol me dijo, oiga, ¿usted por qué se toma tantas molestias?
se llamaba Subirá, usted se acordará de él, con las gafas en la punta de la nariz, como el de Gepetto. ¿Y usted por qué se toma Antonio Subirá y Klaus? Antoni Subirá, fue conseller d'Indústria. Claro, dice, y jefe del grupo parlamentario de CIO en el Parlamento, 200 años, más o menos. Dice, ¿usted por qué se toma tantas molestias? Si llamándose Horcajo ya sabe que nunca será director del diario. ¿Qué te parece? Bueno, ahí dije, se acabaron mis días en esta casa y a hacer puñetas. Es algo bastante normal. Es verdad que parece ahora suena muy extraño, desde aquí, desde Madrid suena extraño, ahí en Barcelona es una de las cosas que esto era una especie de dictadura de guante blanco. Bueno, yo recuerdo una vez, yo acababa de llegar al Parlamento de Cataluña, esto debía ser el año 88, 89, y una recepción que había en la Generalitat, en la que había personal de la Administración Central del Estado, delegación de gobierno, en fin, todavía había capitán general entonces, ¿no? Y gente de la Generalitat y tal. Y entonces en un momento dado un diputado de Convergencia me dice, señalándome a un corrillo donde estaban, pues, no sé, el director de la agencia tributaria, el capitán, el gobernador militar... Fuerzas vivas, sí. Los de la delegación del gobierno, o sea, la administración del Estado. Cuidado, todavía había gobernador civil en esa época. Pues me dice, aquests, estos, aquests, no t'enganyis, Vidal Quadras, no son como nosaltres. No te engañes, Vidal Quadras, no son como nosotros. Y entonces yo me quedé muy perplejo, porque le dije, ¿pero qué vos digo son vosotros? No, digo, que esta gente no son como nosotros. ¿Qué es eso, no? O sea, y yo era de un partido, en teoría, de oposición, pero claro, yo soy catalán de todas las generaciones habidas y por haber. Y entonces me consideraba de la tribu, ¿no? Uno de los nuestros. De la tribu. Y entonces me dijo esto. No son como nosotros. Yo me quedé asombrado, ¿no? Bueno, y ahí hay una entrevista a Marta Ferrusola donde dice, qué vergüenza tener un presidente de la Generalitat que se llama José Montilla, y no Josep Montilla. Lo que pasa es que, Fernando, te quería hacer una pregunta específica. ¿Sabes la teoría de un clavo saca otro clavo? ¿Tú crees que aquí, con lo del encarcelamiento del hijo mayor de Pujol, se ha pretendido sacar el clavo de Ignacio González, de Esperanza Aguirre y el PP de Madrid? Bueno, se saca un clavo temporalmente, ¿no? Porque lo de Ignacio González eso solo apunta y dice, veremos más cosas próximamente. Sí que es cierto que se ha desviado el foco de atención ligeramente, también a ello ha contribuido Podemos con su moción de censura, pero sí, bueno, ha coincidido en el tiempo y eso ha ayudado a que el gobierno esté más relajado con ese tema, claro. Bueno, pues es terrible. Viene a ser terrible. Menos mal que el ministro de la cochiquera, de la Justicia, dice que las instituciones funcionan perfectamente. Ahí tiene una guerra de fiscales, que los hay de tres bandos, pero todo funciona a la mar de bien. Graban las detenciones de Ignacio González, pero todo va muy bien, las instituciones van de primera. Hoy yo leo las conversaciones de Marguenda, que tela marinera, lo de Paquito, bueno, que no tengo por qué leerlas si hay un secreto de sumario. Yo conozco los SMS del ministro catalán, pero todo va muy bien. Oye, y le han dado en carne propia. Los SMS de Catalá Ignacio González del año 2016, y los hemos leído todos. Ahora, eso sí, hay una guerra de Moix y los fiscales, y el Ignacio González le va diciendo a sus colegas, oye, ahora sí que me va bien la cosa, que ha llegado un fiscal de los míos. Le empiezan a hacer cosas y llega a decir Ignacio González, y le graban. Y yo lo sé, y ustedes también, si han leído los periódicos. ¿Qué hacer? ¿Pegarle dos tiros al juez? Dice, no, que le manden a tomar por culo a un teniente. A un teniente, sí. Pobre gente de un teniente, digo yo, ¿qué culpa tendrán? Ahora, eso sí, no se preocupen ustedes, luego se van a dormir tranquilos porque las instituciones van de cine. En manos de quién estamos, ¿eh? Y la independencia, bueno, un modelo, un ejemplo. Sí, una de las cosas que también me sorprende de la situación sobre este caso de los Pujol es qué están diciendo los partidos que están en la oposición. Porque yo veo, como sabéis, el arco parlamentario en la Generalitat de Cataluña es exacto, es muy absoluta, es diverso, es muy diverso, es muy grande.
tenemos todos los partidos de todos los colores, sin embargo, hay muchísimos partidos que no están diciendo absolutamente nada, tocando el violón. O sea, es que es una de las cosas que más me sorprende. Sin embargo, aquí tenemos tramabuses, tenemos unos gritos al cielo y unas exclamaciones increíbles. Sin embargo, todo lo relacionado, incluso partidos nuevos, como puede ser el de Podemos, no dicen absolutamente nada respecto a la corrupción que tenemos en Cataluña. Algo que me sorprende, la verdad. Alejo, ¿usted esperaba reacciones de la política catalana? No. Porque en Cataluña se vive una situación anómala en términos políticos, y es que la jerarquía de los valores está trastocada y la identidad lo tapa todo. Es decir, lo importante es lo que somos y no lo que hacemos, ¿no? Y entonces, claro, pues eso hace que se produzcan, por ejemplo, situaciones esperpénticas o aberrantes, como que hay un gobierno que en teoría es un gobierno que defiende, pues no sé, la libre empresa y la libertad económica y la gente de orden, y le sostiene un partido marxista revolucionario que lo que quiere es acabar con el capitalismo. Entonces, claro, todo eso que en circunstancias normales sería un delirium tremens, en Cataluña pasa porque la identidad lo cementa todo. Sí, bueno, igualmente Junts pel Sí realmente es un Frankenstein, porque lo único que tenemos es un partido de derechas con un partido de izquierda independentista. ¿Eso que digo? ¿Eso que estoy diciendo? No, sí, lo que pasa es que eso sería Junts pel Sí, luego se añade esa CUP que está fuera de la órbita completamente y que no tiene ningún tipo de encaje. No, me refiero a la CUP. A la CUP, sí, pero digo que yo también está insisto sosteniendo al gobierno. Totalmente, pero insisto que igualmente Junts pel Sí me parece absolutamente... que no es ni un partido. La situación política de Cataluña es terrible. Miren, Esquerra Republicana separó del ayuntamiento a la concejal del Vendrell, que era suya, que denunció el caso del 3%. Sí. No solo la separó, sino que la dejaron de hablar todos de Convergencia. Ha fallecido esta mujer y en paz descanse. Pero aislamiento total. ¿Por qué? Porque entraron en sociedad con Junts pel Sí y se lo exigía, en ese caso, Artur Mas. Y dijeron, sí, les importó un pepino la corrupción, el prestigio, el futuro de, en fin, una sociedad más limpia allí. Les ha importado un pepino. Y a la CUP le importaba un pepino. Eso está cambiando, ¿eh? La lucha entre RC y la antigua Convergencia está cambiando. Ahora RC es la que mira por encima del hombro y dice, aquí mando yo. Sí, la que lidera. Pero algún día los ciudadanos se preguntarán qué hicieron ellos para que se limpie el 3%. Lo que pasa es que Convergencia es un cadáver andando. Sí. O sea, las próximas elecciones lo van a triturar a Convergencia. Bueno, hemos salido a la calle a preguntarle a la gente, así, tomada aleatoriamente, si creen que toda la familia Pujol debería estar en la cárcel. Y este es el resultado. Ya empezaron, creo, ya está empezando en la cárcel, ¿no? Pero que siga. Ya hay uno, aunque sea provisional. Yo creo que debían. Pues sí, hombre, toda la persona que cometa un delito y un acto de corrupción tiene que pagar. Yo sí lo dudo. Hay muchos sinvergüenzas sueltos. Pues lo dudo bastante, ya tenían que haber estado hace mucho tiempo. No van a estar nunca, está claro. Todo lo que sea la política, ellos son como impunes. Yo espero que sí. No, ningún día. Espero que sí. Muy complicado. Si estuviera aquí en Madrid seguramente sí. Como Granados sin otro, pero ahí en Cataluña no. Bueno, yo no espero gran cosa de la política catalana, ni que se regenere, ni nada por el estilo. Ahora, eso sí, el sentido del humor prevalece. El día que entraba, la madrugada que entró en la cárcel Jordi Pujol Ferrusola, me llegó un meme que no puedo por menos que compartir. Era él que figuradamente hablaba con su madre, Marta Ferrusola, y le decía, mamá, si es que no puedo salir ni al patio. Si aquí hablan todos español. No me digan que no es fantástico. Bueno, pues eso es así, son algunos, ¿eh? Y así son algunos. Y ya, por cierto, ¿ahora qué creen que va a pasar, Fernando? ¿Qué va a pasar? No, pues lo que va a pasar es que la UDEF herida va a seguir investigando y yo creo que estamos ante una nueva... Esto es la punta del iceberg. Yo creo que el caso González y el caso Lezo y el caso Pujol se parecen bastante en cómo ambos cuerpos están llevando la investigación. Yo creo que habrá más novedades en los próximos días. Te digo, la UDEF está herida, los agentes, los policías quieren seguir sacando más cosas y bueno, vamos a ver si cuenta con la colaboración de la Fiscalía. ¿Tú crees que habrá más hijos
en la cárcel? Bueno, eso depende del juez, pero es evidente que están ante una trama organizada. O sea, Eso es evidente. Ahora, no dejará de ser paradójico que acaben en la cárcel algunos de Convergencia por el latrocinio, me lo meto en el bolsillo, que es el estilo Jordi Pujol Ferrusola, y el hermano mediano, Oriol Pujol, se habló antes de él, por el caso de las ITVs, que es tremendo, porque este era secretario general de Convergencia. Era el hereu políticamente del padre, o eso pretendían. Y de repente descubrimos dos cosas. La primera, que le cobraba a las multinacionales, Sharp, Sony, Panasonic, un forfait de salida. Para que pudiera de salida. Que usted se quiere deslocalizar, pues mire, yo le vendo que no le van a decir el nombre del cerdo en TV3, que va a tener los seres resueltos, que para eso tenemos nosotros la Generalitat, que además le vamos a colocar la fábrica ya cerrada, se la vamos a vender a los de Cirsa o a los no sé qué, y así todo perfecto. Ahora, eso sí, claro, aquí, qué gran nacionalista, el que arregla la salida de las industrias que dan empleo en Cataluña, ¿no? Y lo de las ITVs todavía es peor, porque lo de las ITVs, ahí nos damos cuenta de lo que ha sido el Estado en nuestra tierra, en la suya y en la mía, por lo menos, y en la suya también. Hay que buscar a alguien listo que arregle los asuntos fiscales de esta operación de las ITVs. Bueno, pues fichemos al delegado especial de Hacienda para Cataluña. Convirtámosle en diputado por Tarragona y que sea el cerebro de esta operación. Esto es como fue. Esto es como fue. Dentro de unos partidos políticos que a este señor feo y bajito, Jordi Pujol, le han consentido 33 años, se lo consintieron, que designará hasta el general de tráfico de la Guardia Civil que iba a operar en Manresa. Sometían una terna de nombres, esto lo hacía a veces Roca, a veces Durán Lleida, a veces Sánchez Libre, depende, pero esto lo hacían y esto funcionaba de este modo. Y así iba el director de AENA, así iba el director de Puertos, así iba el de la agencia tributaria y así iba el fiscal jefe, y así iba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hasta que sacó la Guardia Civil de las carreteras. Claro, tremendo, tremendo. Yo, una de las cosas que siempre me ha escuchado el señor Cajo decir es: el problema no es el problema catalán, no existe, existe el problema español, y su origen viene de Madrid, de esos gobiernos que le tiemblan las piernas frente al independentismo y al nacionalismo. Bueno, señoras y señores, punto final al programa. Don Alejo, don Ricardo, don Sergio y don Fernando, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que se lo hayan pasado bien. Les deseo muy buen fin de semana en lo que queda.